¿Cómo están, varones? Esta semana jugó Chile, ¿o no? ¿Gritó cuando venían los goles, o no? Yo no quiero, como dijo el pastor Rodrigo, yo no quiero ser hipócrita. Yo en la casa gritaba. Bueno, en mi casa saben, yo cuando Chile hace un gol, yo grito. ¿Pero qué les pasa aquí? No dicen ni amén. Somos bautistas, sí, hermano, pero no estamos muertos, ¿cierto? O sea, cuando usted escuche una declaración que usted la crea de verdad, ¿qué tiene que decir? Amén. Eso es así. Así que tiene la libertad aquí para decir eso, ¿ok? Un poquito tarde lo dije, también podía aplaudir en los coros, bueno, ya los cantamos. Pero aquí, hermano, creo que nosotros tenemos que disfrutar este tiempo. Es un tiempo una vez al año que nos vemos, ¿cómo no nos vamos a gozar? Nosotros como iglesia somos una iglesia anfitriona, pero estamos más que contentos de recibir a los hermanos de otras iglesias. De nuestra iglesia somos 51, si es que no se nos coló otro. Pero somos 51 y sabe que yo los animé a mis hermanos a decir, van a venir hermanos de otras iglesias. Y tenemos que ser buenos anfitriones, tenemos que estar, y hermanos, estamos felices de tenerte aquí. No es nuestra organización, la facultad lo hace, pero ¿qué quiere que le diga? Nosotros como iglesia le damos un aplauso a ustedes también de bienvenida a este lugar tan lindo y gracias por estar aquí. Me gusta sentirlo cercano en un estudio, me gusta sentirlo que está disfrutando este tiempo y aprendiendo de Dios. El primer estudio que dio el pastor Rodrigo, wow, increíble. Cómo Dios habla en nuestras vidas, ¿o no? Cómo nos sacó de un rincón oscuro de nuestra alma para llevarnos a una cosa real. Y gracias, pastor Rodrigo, por compartir así tan directo, tan real. Voy a botar todos los libros, Rabí Zacarías, que no. No, pero uno entiende, hermano, seriamente hablando, que a veces nos toca tener tiempos de gozo, de mucho fruto espiritual. Pero el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es parte de del llamado de la santidad a nosotros los varones. A mí me toca el segundo tema, el segundo estudio, la segunda sesión, que es el andar santo del varón en su vida pública. No sé si a Rodrigo le pasa, pero a veces a uno se le pasa el tiempo acá arriba. No sé si eso te lo han dicho alguna vez. A mí me lo dicen todos los fines de semana. Pero a veces, hermanos, es porque uno se apasiona en el texto y quiere llevarlos a un pensamiento y a veces uno pide disculpas de antemano, ¿cierto? Si nos vamos a pasar en el tiempo, pero bueno, ¿vale la pena o no vale la pena? Esa es la cosa. ¿Usted cree que vale la pena pasarse un rato del tiempo? ¿Qué significa un reloj en la mano de un predicador? Absolutamente nada. Así que vamos a la palabra de Dios allí. Bueno, vamos a tocar este tema, el andar santo del varón en su vida pública. El concepto de santidad, y yo me gustaría que usted anotara algunas cosas que creo que son valiosas para nuestro fin, ¿cierto? Que llevarse algo a casa. Seguro que ya va a llegar a la casa y la esposa le va a decir, ¿cómo te fue? Y usted le va a decir, bien, ¿cierto? Y seguro que ella le va a preguntar, ¿y cuántos hombres fueron? Y usted le va a decir, montón, estaba lleno. ¿Y quién fue? Y ahí me empieza y usted le dice, ya, pues si no tengo tanto detalle. Pero escriba cosas para que lleve a la casa y pueda compartir, decir que esto fue una bendición, esperamos. ¿Hasta ahora ha sido una bendición? Bueno, para nosotros los pastores también es una tremenda bendición compartir la palabra con ustedes. Ahora, el andar santo del varón en su vida pública. Un poco largo el título, no acostumbro tener títulos tan largos, pero ese es el título de hoy, el andar santo del varón en su vida pública. El concepto de santidad, mis queridos hermanos, para que usted lo anote, habla de separación. ¿Separación de qué? Bueno, según entendemos, de las prácticas mundanas. Eso fue lo que se nos aclaró en la primera sesión, ¿cierto? Pero a esa definición se le debe agregar algo importante, que es en realidad la segunda parte de la definición de lo que es la santidad, que es para servir a Dios o al Dios santo. A veces se dice que la santidad es separarse de las cosas mundanas, pero hermano, esa no es la definición completa. La definición completa de santidad significa separarse de las prácticas mundanas para servir al Dios santo. Esa es la definición más completa de santidad. Y para mí, hermano, es importante la definición completa porque no se trata solo de apartarse de las cosas malas, sino del fin de esta acción que es servir de forma agradable, complaciente a aquel que nos salvó. Por esto la definición completa de la santidad debe incluir tanto el ser apartado del pecado como el servir al Dios santo. En esta ocasión hablaremos de la santidad del varón en su vida pública. Y cuando pensamos en Dios, gracias Rodrigo, yo otra vez agradezco tu exposición, porque de verdad creo que a veces las predicaciones, hermano, carecen de hablar de Dios.
Nos da muchas instrucciones, pero carecemos de hablar de la persona de Dios. Increíble, abrimos la Biblia, pero no siempre hablamos del carácter o la persona de Dios. Cuando pensamos en Dios y su carácter, no podemos dejar pasar que para Dios la santidad siempre ha sido una virtud exigida para quienes le siguen y le sirven. ¿Usted sigue a Dios? ¿Usted sirve a Dios? La santidad debe ser un tema en tu vida, sin duda. Mire Levítico 11:45, ¿qué dice? Quizás se lo sabe de memoria. Dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo porque yo soy santo. Lo conoce el versículo, ¿cierto? El carácter de Dios es un Dios santo y llama al pueblo de Israel a tener ese carácter. Ahora, Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16, el apóstol Pedro sacando, ¿cierto?, el mismo extracto de pensamiento para la iglesia, para los creyentes, Pedro dice lo siguiente en primera de Pedro 1, 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y el mismo Pedro, enfatizando el tema de la santidad en forma colectiva, no solo individual, sino colectiva, en primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Si usted lo busca allá, primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, si usted piensa solo en esos textos para Dios, tanto Israel como la iglesia deben lucir la virtud ¿de qué? De la santidad. Esto es gravitacional en las iglesias. ¿Por qué? Porque para Dios, hermano, la santidad, tanto en Israel, en el pasado como hoy, sigue siendo para Dios la santidad algo simplemente importante. Ahora, ¿por qué? Porque la santidad representa al Dios verdadero. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Mi querido hermano, la santidad es algo que a Dios lo representa. Entre paréntesis, si hay una característica que marca la diferencia entre un cristiano verdadero y un religioso, es el amor y la búsqueda por la santidad. Si usted quiere encontrar un religioso, lo va a encontrar. Y un buen cristiano también lo puede encontrar, pero ¿qué va a diferenciar a uno de otro si se visten iguales, van a la misma iglesia? Cantan las mismas alabanzas. ¿Qué va a diferenciar? ¿Cómo sé yo cuando usted encuentra o cómo sé yo diferenciar entre un buen religioso y un buen cristiano? ¿Sabe dónde lo va a encontrar? Pero de forma evidente es en el amor y en la búsqueda hacia la santidad. Porque el cristiano verdadero, hermano, le duele dejar de ser santo. Anhela ser santo. Sabe que tiene temas pendientes con Dios porque no se ha comportado santamente. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a ese punto. Es por la presencia de Dios en nosotros. ¿Hay buenos religiosos en las iglesias? Hay excelentes religiosos. Se la saben todo, hermano. Saben cómo comportarse, llevan su Biblia, ¿cierto? También dan respuestas bíblicas, también se saben las definiciones, pero lo que no hace el religioso es cuidar, velar, amar, buscar su santidad. Así que así usted puede incluso de ti mismo discernir si tú estás bien o mal con Dios. Porque como creyentes también a veces no amamos, ni anhelamos, ni buscamos, ni protegemos, ni cuidamos nuestra santidad. Bien se dijo en la primera sesión, ¿cierto? Que el amor al mundo, hermano, nos descarta inmediatamente cómo está nuestra relación con Dios. El estar en relaciones ilícitas, pensamientos equivocados, prácticas inmorales, el llevar una vida doble, obviamente eso indica que nuestra relación con Dios básicamente te dice que mi relación con Dios no está bien. Ya sea que la estás viviendo como un perdido o como un verdadero creyente, en ese tipo de práctica ninguno de los dos está bien delante de Dios ni tampoco de nuestra sociedad inmediata. Bueno, el religioso puede estar lleno de costumbres, pero el único que tiene peso por un andar santo, tanto en lo privado como en lo público, es aquel que ha nacido de nuevo. Y es una cosa lógica en la Biblia, hermano, porque el Espíritu Santo te amonesta. Es porque el Espíritu Santo está en ti. Y usted sabe que puede estar o apagado o contristado, pero en ningún caso va a estar contento cuando nosotros guardamos nuestros propios pecados. Dentro de la vida pública, y a mí me toca ese tema, por eso me voy a enfocar allá, dentro de la vida pública de un creyente,
en Cristo, podemos concentrarnos en 3 entornos. ¿En qué 3 entornos nos vamos a concentrar? En su iglesia local, en su trabajo y en su hogar o en su casa. Generalmente es en estos círculos donde más desarrollamos nuestra vida pública, ¿cierto? Nosotros siempre decimos del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la... Y esa es nuestra vida, ¿cierto? Generalmente las conversaciones con los varones son súper cortas. ¿Dónde fue, hermano? A mi casa, y después de la casa, no, al trabajo, y del trabajo, no, pasé por la iglesia. Ese es todo nuestro gran mundo, ¿cierto? Pero tenemos 3 por lo menos vida social, si se puede decir así. El trabajo, la iglesia y la casa. Entonces, generalmente es en estos círculos donde usted más y yo nos desarrollamos en nuestra vida pública. Podríamos agregar otros, pero la gran mayoría de nosotros, estas son las típicas. Además, si agregamos otras, media hora más de predicación y eso es otro precio, hermano. Bueno, primero veamos el andar santo en nuestra iglesia. Vaya a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos el capítulo 2, verso 40 al 42. ¿Lo tiene allí? Amén. ¿Lo tiene allí? Aquí, hermano, puede levantar la voz, no está su señora, ¿ya? ¿Tiene Hechos 2, 40 al 42? Ya, algunos todavía no creen que no está su señora, además si no está. No lo están viendo por internet, bueno, capaz que sí. Hechos 2, 40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Increíble conversión, la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mis queridos hermanos, les quiero confesar algo. A mí siempre me ha cautivado el ejemplo de la iglesia primitiva. Siempre es un tema favorito para mí. Creo que hasta el día de hoy, cada vez que lo leo, eso no me deja de cautivar. Estos hermanos, ¿por qué? ¿Por qué me cautiva este ejemplo? Porque estos hermanos muestran la profundidad que tiene una conversión verdadera. Y no sé si eso a ti te emociona, pero hermano, a veces en medio, como bien decía el pastor Rodrigo, en medio de tanto cinismo y hipocresía, a veces qué emocionante es volver a abrir las Escrituras y ver ejemplos de personas real, sincera y profundamente convertidas. Qué bien hace, hermano, leer la Escritura y decir, esto es conversión. No lo que a veces veo en los grupos sociales cristianos que uno no sabe si son cristianos o qué les pasó. Pero uno vuelve a leer acá y uno se vuelve a empapar, a veces en su propia iglesia, no sé su iglesia, pero a veces en las iglesias uno ve tanta hipocresía y cinismo mezclado con religiosidad. Y uno vuelve a abrir la Escritura y dice, esto es lo que es un cristiano verdadero. Y lo disfruta. Y vuelve a la convicción de que así quiero vivir yo. Querido hermano, qué bien nos hace leer las Escrituras. A mí siempre esto me ha cautivado, me llama el corazón allí, como que prende mi corazón a decir, esto es un verdadero creyente, tienen profundidad en su conversión. Hermanos queridos, aquí su conversión fue bajo la exposición del mensaje puro del Evangelio. Quizás por ahí hay un problema, porque hoy día ni siquiera se predica el mensaje puro del Evangelio. A la gente le invitan a una cosa social, lo invitan a un evento y no a un encuentro con Dios. Y lo que más el hombre necesita, ¿qué es? ¿Un evento? No, encontrarse con Dios. Que a través de la exposición de la palabra la gente dice, eso es Dios que me está diciendo algo a mí, no a los demás. Esto no es un evento, es un encuentro con Dios. Cuando entraste por allí, Dios había destinado este día para ti, te había traído con alguno y te trajo con algún propósito divino. ¿O no? ¿O usted vino a comer hamburguesas, hermano? Más de uno vino a eso porque se fueron más de 200, dijo el pastor Gonzalo. Si viniste a eso, hermano, hamburguesas mejores que estas, y no quiero despreciar lo que sí, pero hay hamburguesas mejores que estas. Pero si viniste a encontrarte con Dios, este es el lugar. Amén. Querido hermano, esta iglesia me impresiona, la iglesia primitiva. Su conversión fue bajo la exposición del mensaje puro del Evangelio. Hoy día escuchamos un mensaje puro, hermano. La Escritura hablándote. Qué misericordia, pensaba ahí sentado, qué misericordia Dios tiene con nosotros, que nos pone la mesa de lujo para que comamos, hermano. De todo lo que necesites puedes llevarte a tu casa. Qué privilegio, cómo Dios nos ama, que estás aquí escuchando esto. Podrías estar perdido allá afuera
inconsciente de la vida y el tema de Dios, pero estás aquí. Dios te ama. Dios te ama por eso. Esta iglesia, hermano, su conversión fue bajo la exposición del mensaje puro del Evangelio. Segundo, su reacción fue identificarse inmediatamente a través del bautismo. Qué cosa más gloriosa, ¿no? Esta iglesia acepta el Evangelio y se bautizan inmediatamente y se añaden a la iglesia como 3,000 personas. Increíble. Cosa, hermano, gloriosa, Dios obrando allá. Otra cosa, su accionar fue el de unirse y caminar juntos bajo la instrucción de los apóstoles. Lo leyó en el verso 42, y perseveraban. ¿Qué significa la palabra perseveraban? Lo intentaban, estaban juntos, luchaban por eso. Era su intención mantenerse unidos y crecer. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quién no va a crecer así? Hermano, esta iglesia de verdad, cuando se convirtieron, decidieron unirse y caminar juntos bajo la instrucción de los apóstoles. De hecho, esta iglesia llegó a tener problemas después porque vendían hasta sus cosas para seguir haciendo esto. Ellos querían seguir predicando el evangelio en las calles, querían seguir comiendo, estando juntos. Ellos estaban esperando de verdad al Señor. Eso los llevó a vender sus cosas. Obviamente el Señor no iba a venir en ese tiempo, ya lo entendemos, todavía no viene, pero Cristo viene, ¿o no? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Si no lo cree, tiene que convertirse. Porque parte del evangelio y de la buena nueva es que Cristo viene. Cuando viene, allá se pelearán algunos, pero que viene, viene. Y querido hermano, quiero ser muy honesto con usted. La verdad es que las iglesias de hoy, ¿por qué no crecen? Muchas veces porque el creyente, hermano, se descarría, está luchando con el pecado, porque no se vive lo que dice el verso 42. ¿Qué dice? Perseveraban. Una actitud, una iniciativa. Como bien decía el pastor Rodrigo, no se trata, hermano, solo de que Dios me santifica. Se trata de ser intencional con la santificación. Si usted lucha con algo, vengas al templo, venga a escuchar la palabra. No, yo no voy a ir porque estoy medio desanimado, hermano. Pero ¿de qué se trata? ¿Cómo se va a animar estando fuera? Persevere ¿en qué? En la enseñanza de los apóstoles, en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros. Le hago una pregunta, ¿le hace bien venir a cosas así? ¿Le hace bien ver a sus hermanos? Bueno, esto la iglesia primitiva lo hacía todos los días. Por eso crecían. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que algunos traducen esto como la Santa Cena, ¿cierto? Imagínate, hermano, estar todos juntos, celebrar la cena juntos, recordar el sacrificio de Cristo juntos. ¿Cómo uno, hermano, se va de lleno del Señor cuando estas cosas las vives? Y en las oraciones. Definitivamente esta iglesia, hermano, tenía ese accionar. Unidos, caminaban juntos en la fe. Otra cosa, ellos cambiaron el rumbo de sus vidas. Desde ahora en adelante sus vidas nunca más serían iguales, nunca más. La gente que estaba afanada en muchas cosas, nunca más se afanó en eso. ¿Cuál era su rutina? Vamos a la iglesia a estudiar la palabra, estábamos juntos, orábamos juntos, después íbamos a la casa, hacíamos nuestro trabajo, volvíamos a la iglesia, estábamos juntos. Cambió toda su vida. Ya no tenían otras ocupaciones más importantes que estar concentrados en lo que Dios quería de ellos. ¿Usted sabe que esta iglesia la persiguieron? Hechos capítulo 8. Y cuando la persiguieron y la esparcieron, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Se acabó la iglesia? ¿Sabe lo que pasó con la iglesia? Se multiplicó. Eso es igual, hermano, que si usted a un montón de hormigas le pusiera el pie. ¿Sabe lo que van a hacer? Se ganó un tremendo problema. Anda a pillar a las hormigas ahora. Se van a extender y esparcir. Hermano, eso fue el evangelio en Hechos 8. Por una iglesia que era santa. Por una iglesia que estaba consagrada a los propósitos de Dios. La quiso el diablo destruir. Y Dios usó todo eso para extender el evangelio. Se pasó de Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria, y de Samaria hasta lo último de la tierra. Querido hermano, qué impresionante es esta iglesia. Ellos lo dejaban todo por vivir su fe y no dejaron de compartir con las personas de afuera, entendiendo que ellos tuvieron la responsabilidad de hacer discípulos a todas las naciones. A mí me impacta esta iglesia porque no es una iglesia que se centró solo en ella, sino que compartía con los de afuera y los llamaba. Los llamaba. Es interesante eso, hermano. Versículo 47, 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ve cómo Dios usaba la iglesia? Una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia, hermano, enfocada en los
propósitos de Dios y Dios usaba esta iglesia para llamar al pecador y atraerlo hacia el evangelio, era una iglesia atractiva. Gente llena de amor, llena de convicción, gente pura, gente transformada. El vecino que antes garabateaba a la esposa ya nunca más lo hizo, ahora alaba a Dios, escucha música cristiana, su esposa va con él, sus hijos lo siguen y ese hombre que lo veía de lejos decía, ¿qué le pasó? Bueno, lo que le pasó fue Cristo por en medio y eso cambió su vida. Y los vecinos que estaban allí alrededor impactados por algo que Dios estaba haciendo en la vida de gente común. Y cuando hubo intento, escucha bien esto, cuando hubo intento del diablo de atacar a la iglesia, Hechos capítulo 5, por medio de la mentira, del cinismo, de la hipocresía que se citaba muy bien ahora, muy bien, sus líderes accionaron rápidamente, guiados por el Espíritu Santo, de tal forma que el pecado salió de en medio de ellos y Dios protegió a la iglesia. ¿Nota cómo Dios actuaba, obraba en la iglesia? Por eso me es cautivante, hermano. Es cautivante como la santidad de ellos era evidente. Y Dios daba, los aprobaba con su poder. Una vez leí que cuando una iglesia se olvida de la santidad, Dios se olvida de esa iglesia. Y aunque suena, no sé si usted piensa en los dichos que a veces se dicen de acá, hoy día se han citado varias cosas, pero no sé si usted los piensa, pero nosotros que siempre estamos académicamente leyendo citaciones y anotando citaciones para presentarla, a veces nos hacen pensar bastante. Y cuando leí eso, hermano, que una iglesia cuando se olvida de la santidad, Dios se olvida de esa iglesia, es cierto. Los pastores vivimos eso, hermano. No hay poder en una iglesia que no procura la santidad. No hay poder en ti individualmente, pero también afectas a tu iglesia. Usted es responsable de que su iglesia también crezca, ¿o no? Si usted no se cuida en su santidad, vas a afectar el trabajo de otros. ¿Se acuerda de el pecado de Acán? Afectó a su pueblo y bajo la promesa de Dios. Dios le había prometido a Josué, ¿qué cosa? Todo lugar que pise la planta de tu pie será de ustedes. Pero allí fracasó Josué y su ejército. Y Josué se le derrite el corazón porque sabía una cosa Josué. El día que esto se entere, las tribus enemigas nos van a venir a matar. Si perdimos ¿con quién? Con Deportes, ¿cierto? No va a comprender con muchas comunas, pero perdimos con el más rasca de todo, ¿cierto? Cuando se enteraron de eso, se enteraron las otras naciones, ¿qué iban a hacer? Nos van a venir a matar diciendo Dios se fue de ellos, así que hay que aprovechar ahora. Josué estaba angustiado porque él tenía cargo y era responsable de toda una nación, joven. Y Dios le dijo, ¿por qué te pones a llorar delante mío? Yo te prometí que iba a haber victoria. Si hay derrota, no es por mí. Busca entre tu pueblo, porque uno de esos se fue de shopping. Y lo encontraron. Uno, hermano. Y generó la pérdida de muchas vidas, varios soldados y familia atrás de él. La consecuencia para él, ¿cuál fue? Morir él, su familia y todos sus bienes. Se acabó. Dios se encarga, hermano, de eso. Cuando ve a un líder buscando la santidad, cuando ve a un pueblo buscando la santidad, Dios se encarga que esto no sea tan complejo, pero de verdad cuando hay pecado en las iglesias, el ambiente se pone complejo. No puedes sentir ni ver la obra de Dios de forma abierta porque hay pecados guardados. Y mientras no los saquemos, la iglesia cae, hermano, en un paño de frialdad, de no impacto. ¿Y usted y yo qué tenemos para impactar a la gente si no es la presencia de Dios obrando? ¿Cómo Dios va a obrar en una iglesia? Cuando en esa iglesia se entienda que la santidad es una cuestión importantísima, fundamental, y que cada individuo de la iglesia se comprometa a caminar con Dios. Es allí cuando Dios se goza en usar una iglesia. Cuando buscamos a Dios, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Yo creo, hermano, que no hemos llegado al punto de ver el potencial que tiene una iglesia que camina en santidad. No hemos llegado a ese punto. El día que todos busquemos a Dios con santidad, ahí vas a ver el poder de una pequeña iglesia. Porque no es de la pequeña iglesia, es del gran Dios que está respaldando a esa pequeña iglesia. Amén. Así que, hermano, gózate, aunque sean 30, 20, 15 en tu iglesia. Hermano, si son santos, Dios va a usar esa iglesia con poder.
con poder de lo alto. No es tu poder, es la gracia de Dios allí fluyendo en aquellos que están buscando a Dios. Bueno, es cautivante como la santidad de ellos era evidente. Y mi querido hermano, retomo el pensamiento. Si una iglesia se olvida de la santidad, Dios se olvida de esa iglesia. Suena chocante, pero ¿sabe qué? Al mirarlo en los años he pensado que ese principio, esa frase tiene mucho de un principio bíblico que está en 2 de Crónicas 7:14. ¿Se lo sabe de memoria? Casi todas las iglesias cantan esta alabanza. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, subraye, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Después dice el siguiente verso, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Qué estremecedor es pensar que mucho de lo que Dios puede hacer depende de nuestra relación con Él. Depende mucho de eso. Mi querido hermano, si se olvida de la santidad, Dios también se olvida de ti. Así de radical, así de fuerte, bueno, creo que lo has podido comprobar en tu propia vida. No hay tiempos más hermosos que cuando buscamos al Dios Santo. Y no hay peores tiempos en nuestra vida que no servimos para nada que cuando nos alejamos de la santidad. ¿Amén? Bueno, en la otra cara de la moneda, o en la otra parte, hermano, mire, Dios sigue sosteniendo que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios sigue pensando igual. Esos versículos no han cambiado. Ahora, en la otra cara de la moneda, porque estamos hablando de evitar el mal, pero en la otra cara de la moneda, la otra parte de la definición de la santidad, que no es solo apartar del mal, sino servir al Dios Santo, ¿qué espera Dios de su iglesia? Y quiero que se haga la pregunta, ¿qué espera Dios de su iglesia? Y permítame mencionarle 4 prácticas santas, quizás de versículos que usted conoce. Hechos 1:8. Una de las prácticas santas que la iglesia debe estar involucrada es que demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se sabe Hechos 1:8? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, en Judea, como es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos llama, mis queridos hermanos, a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Mire 1 de Corintios 15:58. Pasajes que lo hemos estudiado aquí en nuestra iglesia y bueno, quiero repasarlos con ustedes o presentárselos. 1 Corintios 15:58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, prácticas santas, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando uno está predicando el Evangelio, es difícil que viva en pecado. Porque eso, ¿cómo se lo puedo explicar? Pero cuando uno empieza a predicar el Evangelio, como que todas las demás cosas no tienen ni un valor. Uno después de evangelizar, hermano, se puede morir y se puede morir feliz. Porque estás cumpliendo un propósito grande de Dios, alcanzar almas. Número 2, práctica santa, que crezcamos en la obra del Señor siempre. Hermano, qué interesante el pasaje. Así que, hermanos míos, después que Pablo expone acerca de la resurrección, de que no tenemos nada que perder, Pablo dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, o sea, manténgase firme en su lugar, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué significa? Desarrollando tu vida cristiana, ¿hasta dónde? Hasta lo que más puedas extenderla. Sabiendo, y esto significa teniendo claro conocimiento, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagas para el Señor vale la pena. Por eso, hermano, mantente firme en la fe y crece. El año pasado nos juntamos, ¿cierto? Fue lindo tiempo. ¿Creciste en este año? ¿Piensas en tu análisis personal que has crecido? ¿O estás en el mismo punto del año pasado? Esto va a ser bueno hacerlo cada año, ¿cierto? Si nos invitan bien y si no, igual vamos. Pero la cuestión es, de año en año, ¿creciste algo? ¿Ampliaste el templo? ¿Pero cuál? ¿Estás creciendo espiritualmente? Tienes un año para medirte. El año pasado estuvimos, nos dio gozo vernos. Este año hay más, gloria a Dios. ¿Pero creciste? Esa es la gran pregunta que yo me hago siempre. ¿Y yo estoy creciendo? ¿Me estoy pareciendo más a Cristo en mi propio caminar con Él? El Señor nos llama a prácticas santas, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, crecer en la obra del Señor siempre. Tercera cosa, Hebreos 10:35, creo que se lo sabe también de memoria, bien conocido. Siempre he predicado estos pasajes y siempre tirados al olvido.
Hebreos 10:25, perdón. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿A quién se le hizo ya? No lo confiese, pero ¿a quién se le hizo ya una costumbre dejar de congregarse? De la pandemia para acá todavía estamos recuperando, hermano. Y sabe, algunos todavía van a la iglesia el domingo y dicen, no, pastor, por la pandemia. Ya, pero hermano, la pandemia ya pasó hace harto rato, ¿no? Es que nosotros estábamos en las secuelas de la pandemia. ¿En serio? ¿Tantos años en secuela, hermano? Bueno, hay algunos que ya se acostumbraron a no congregarse. Estas cosas tecnológicas son una bendición. Cuando uno está enfermo, está lejos de casa, ¿cierto? Una bendición, pero hermano, no es una excusa para flojear. Y muchos creyentes de nuestras iglesias tomaron esta tecnología para decir que rico, ahora vemos el culto en pijama el domingo. Y ya no tengo ni problema porque no quería ni ver a esa hermana. No, ese hermano no, que me cae mal, me lo ahorro, así yo veo al pastor, no, a mi pastorcito. Y puedo ofrendar también, hago transferencia, hermano, impecable. Para algunos la solución de sus problemas espirituales. Ahora va a crecer en la fe. Pregunta, ¿se creció de esa forma? Y la gran mayoría va a registrar que no. Amar las distracciones. Pero hermano, es que uno no puede crecer como iglesia no estando en la iglesia. Ese pequeño detalle. Usted no va a crecer online. Eso sería igual que tener un cirujano que aprendió a operar online. ¿Usted se operaría de los ojos con uno que aprendió online? Entonces hay algo similar allí, hermano. No se puede crecer en la iglesia o como parte del cuerpo de Cristo vía online. Usted tiene que venir a su iglesia. No puede dejar de congregarse. Y hermano, es una práctica santa. Dios me llama y yo me tengo que comprometer y comprometer a mi familia. ¿A qué? Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Y otra cosa, otra práctica, hermano, dentro de las prácticas santas es Filipenses 2, 3 al 4. Lo hago retroceder un poquito allá, pero Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que sirvamos a los demás, estimándolos como superiores a nosotros mismos. Querido hermano, ahí tiene 4 prácticas que usted cuando lee su Biblia las va a encontrar siempre. Siempre se va a estar topando con estos ejemplos u otros ejemplos de lo mismo. Ahora, siguiendo con el tema de la santidad, mis queridos hermanos, es una virtud necesaria para cualquiera que quiera servir al Señor. No escuché ningún amén. Voy a volver a leer. La santidad es una virtud necesaria para cualquiera que quiere servir al Señor. Mire 1 Corintios capítulo 16. Hay tantos ejemplos, hermano, pero escogí algunos que nunca los nombramos. Le voy a mencionar 4 personajes que nadie los nombra nunca. Y eran tremendos hombres de Dios. Mire 1 Corintios 16, 15 al 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Bueno, lo voy a leer el verso 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Mira el verso 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Ahí tiene 3 personajes, hermano, que no los menciona nadie nunca. Solo cuando predicamos expositivamente salieron estos nombres. Pero ahí tiene 3 hombres que buscaban, familias, Estéfanas, Fortunato, Acaico. Mira lo que dice el versículo 15. En las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Se han consagrado para. No son gente que llegó allí, normal, hermano, y se llaman fundadores. No, son fundadores, pero son gente santa buscando la santidad, dedicados 100% a la obra de Dios. Epafrodito, mire Filipenses, otro hombre que no se menciona mucho, pero tremendo hombre. Yo me emociono, hermano, me gozo cuando encuentro en mi iglesia este tipo de hombres. Y los hay, en nuestra iglesia los hay. No sé en la suya, pero en la nuestra los hay. Mire Filipenses capítulo 2, verso 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo.
a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Un hombre, ¿qué estaba haciendo Epafrodito que casi se murió? ¿Qué andaba haciendo? Repartiendo una ofrenda, hermano. Si usted lee esto, lo va a entender claramente. Epafrodito tomó una ofrenda que le mandó a la iglesia de Filipos, se la mandó a Pablo, y en el proceso casi se muere. Yo no diría, pero por una ofrenda, es que no era una ofrenda, era un aporte misionero para nuestro amado Pablo. ¿Y qué dice Pablo de este hombre? Recibidle en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Hombres consagrados, dispuestos a morir. ¿Por qué? Por apoyar la obra de Dios. No a Pablo, no a Pedro, la obra de Dios, que justamente tiene que ver con Pablo. Pero hombres consagrados, hermano, hombres que están dispuestos a morir por la causa de Cristo, haciendo un servicio que algunos ni lo catalogaría espiritual. Hermano, ¿es espiritual? Es espiritual, y este hombre consagrado casi muere, pero él terminó feliz su obra porque él llevó esa ofrenda a Pablo. Otro hombre más, mire Tercera de Juan, una carta que no la lee nadie y es tan cortita, hermano, pero casi todos pasan por encima de ella y se saltan Apocalipsis, ¿cierto? Tercera de Juan, versículo 1, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. A mí me encantan las palabras de Juan, cómo se las dedica a este hombre. Mira lo que le dice, verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿No es eso santidad? En la práctica, hermano, eso es. No tengo yo, dice Juan, mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, etcétera, etcétera. Palabras, hermano, de reconocimiento para un creyente santo. Y uno más, ahí mismo en Tercera de Juan, versículo 11 y 12. Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Estefanas, Acaico, Epafrodito, Gayo, Demetrio. Y algunos dirán, ¿y estos gallos quiénes son? Son hombres de Dios, santos, que Dios usó para estar y acompañar a veces a los grandes que siempre mencionamos. Hermano, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que si quieres servir al Señor, no solo debe tener talento, no solo debes tener pasión, no solo debes tener disciplina, no solo debes tener un llamado, también debes ser santo. Ah, es que yo no soy el pastor, qué bueno, porque imagínese que usted fuera el pastor. Qué bueno que usted no es el pastor, pero quizás, hermano, es el compañero que Dios ha destinado para su pastor. ¿Qué necesita un pastor? Alguien que lo anime a ser santo. Y para eso, ¿qué necesita? Laicos, personas involucradas como usted en el ministerio, que sean santos. La santidad, hermano, no se trata solo de un pastor. Y es verdad, nosotros debemos dar ejemplo de santidad, pero no solo nosotros. Todo creyente tiene que ser un hombre santo, porque de esa forma Dios te va a usar a ti, con santidad. Amén. Bueno, segundo aspecto público, eso es la iglesia. Ese es el aspecto primario públicamente hablando. Segundo, nuestro trabajo. ¿Cuántos trabajan acá? Bueno, todos, espero que todos estemos trabajando. ¿Sí? Bueno, y si no, vamos a orar por ti también, que encuentres trabajo, porque la idea es que todos trabajen, ¿no? Ahora, segundo aspecto público, nuestro trabajo. Mire Colosenses capítulo 3, verso 22 al 24. Estas son indicaciones, hermanos, que deberían calzar en lo que significa un discipulado básico.
en realidad. Yo creo que estos principios que les voy a mencionar son de discipulado básico. ¿Qué significa? No tienes que ser un gran teólogo ni ser un gran conocedor para entender estos principios. Y estos principios deberían estar en un creyente que apenas se convierte ya debería captar esto. Colosenses 3, 22 al 24. En la Biblia, mis queridos hermanos, hay varios pasajes que nos ayudan a saber cuál debe ser la conducta esperada de los creyentes con relación a su trabajo. Voy a darle un recorrido por estos pasajes y no va a ser tan largo, ¿ok? Pero número 1, si eres empleado, vamos a ver en el dibujo que tú seas una persona empleada, un trabajador. Colosenses 3, 22 al 24, ¿qué dice? Siervos, que es la palabra que podríamos asimilar para trabajador hoy día. Bueno, el siervo no tenía derechos y trabajaba 24/7. No tenía tampoco derecho a reclamar. Bueno, se parece mucho a los trabajos de hoy día, ¿o no? Bueno, siervos, usted, el que trabaja así, obedeced en todos vuestros amos terrenales, que serían los jefes. Así que traduzca siervo y amo como trabajador versus jefe. Siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. ¿Qué significa eso? No trabajando cuando me están mirando. ¿Ha visto esos que se ponen a trabajar solo cuando el jefe apareció? Y la mala pata que le pasa a veces que justo el jefe estaba allí y se relajó y listo, para afuera. ¿Por qué? Porque usted trabaja solo cuando lo ven. Bueno, la Biblia dice que eso está mal, hermano, así que si usted lo hace, no lo haga nunca más. Obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Porque da mucha rabia, hermano. Usted debe conocer gente que trabaja al lado suyo, que surgen y uno los ve que puro flojean. Pero tienen un ojo para saber cuando llega el jefe. Y cuando llega el jefe ellos corren y vuelan y usted dice, este es muy cínico. He escuchado varios testimonios así, de hermanos que tienen amargura con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque el jefe dice, oye, tú eres tan bueno, te voy a premiar. Y los ascienden, hermano, y nunca han hecho el trabajo. Bueno, no haga eso. Usted no lo haga. Aunque otros lo hagan, usted nunca lo haga. Usted haga su trabajo. ¿Por qué? Porque tú no le estás sirviendo a tu jefe, sino tú estás sirviendo a tu Dios. Y es lindo, hermano, cuando un cristiano hace su trabajo. No porque te están mirando, sino porque Dios te está mirando. Esa es tu conciencia espiritual. Dice el texto allá, como los que quieran agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, léalo conmigo, hermano, que eso yo creo que tiene que entrar a nuestro corazón. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Continúo yo, verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que, hermano, su trabajo es una buena oportunidad, ¿para qué? Para ganar recompensa delante del Señor. ¿Amén? Eso te tiene que animar el lunes, hermano, a salir. Voy a buscar mi recompensa en el Señor. Ok, número 2, si estás empleado por un jefe difícil de soportar. Ya, una cosa, hermano, es trabajar y que la pega sea difícil, el trabajo sea difícil, pero más encima encontrarte con un jefe que es difícil de soportar. Mire 1 de Pedro, capítulo 2. ¿Qué tienes que hacer cuando tienes un jefe insoportable? Orar por él. Que el Señor se lo lleve, dicen algunos. No, que el Señor lo bendiga. 1 de Pedro 2:18, criados, que es la misma palabra que siervo, que es la misma palabra hoy día de empleado, ¿ok? Podemos aplicar allí. Estad sujetos con todo respeto. Oye, aquí cambió la temática. Ya no es solo que uno tiene que hacer bien su trabajo. Ahora Pedro está yendo a otra parte, a nuestro trato interpersonal, nuestra relación con ellos. Porque una cosa es hacer el trabajo y que yo lo haga sabiendo que Dios me está mirando, ok, mi trabajo, pero ¿cómo me relaciono con el jefe? El texto dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Pero mira lo que agrega, no solamente a los buenos y afables, que por cierto hay jefes buenos y afables, ¿cierto? Sino también, ¿a quiénes? A los difíciles de soportar. ¿Conoce a alguien que es difícil de soportar? ¿Sí? Mi papá, dicen, no. Bueno, cuando hay alguien difícil de soportar, querido hermano, quieren cambio en el equipo. Oye, ¿por qué el mío es de plástico y él el de vidrio? Ya no importa.
Este no es de nuestra iglesia, ¿cierto? Ya lo sé. Eso es broma interna, hermano, no se preocupe. Sigamos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hermano, nótese que a veces va a ser difícil un trabajo, una cosa laboral, a veces es compleja. Pero usted tiene que entender algo, que el principio de Dios es, con todo respeto, su trabajo, usted donde está, usted tiene que mostrar todo su respeto. Algunos dicen, pero es que el jefe se lo gana. Sí, pero no por tu boca. No es por ti. ¿Usted qué tiene que hacer como creyente? Mostrar todo respeto. Pero es que el tipo no tiene ni una pizca para respetarlo. Usted no lo respeta por lo que hace, sino por quién es. El dibujo de él es el jefe. Usted puede decir, pero tiene como 30 años menos que yo, ¿cómo lo voy a respetar? Es que él es el jefe, punto. Y hay un silencio. ¿Está convencido de eso? Amén. Uno tiene que respetar. No es lo que me nace, es lo que tengo que hacer. Porque es difícil de soportar, entonces no espere que le nazca ese sentimiento. No, yo tengo que obedecer. Lo hago por obediencia a mi Señor. Otra vez es Dios velando y viendo por nosotros. Y número 3, demos vuelta el dibujo. Si eres jefe de un área y tienes personas a tu cargo. Mire Colosenses capítulo 4, verso 1. Como empleado yo sé, tengo que trabajar para el Señor, y como empleado de alguien que es difícil de soportar, yo tengo que tener mucho respeto. Pero ¿qué pasa si soy jefe? Si Dios me honra y yo soy el encargado, si yo soy el que tengo a cargo gente. Colosenses 4:1, amos, que es el jefe, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así que, querido hermano, ahí tiene indicaciones. Esto fue lo que Pablo en el fondo, hermano, instruyó a Tito también a enseñar a la iglesia. Quiero que vaya allá a Tito capítulo 2, verso 9 al 15. No deje de mover su Biblia, muévala nomás allí. Vaya marcando algunas cosas importantes. Tito capítulo 2, verso 9 en adelante. Esto fue lo que Pablo instruyó a la iglesia, hermano, para que Tito lo enseñara a las iglesias. Mira lo que dice allí, versículo 9. Exhorta, capítulo 2 de Tito, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Hermano, si ya no entendiste eso, no sé de qué otra forma. Verso 10, no defraudando, no siendo sinvergüenza, que no te pillen robando. Es que me llevé esta pintura porque no era de nadie, no es tuya. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. ¿Lo nota? Cuando usted vive sobria, justa y piadosamente, lo que usted está haciendo, hermano, es exaltar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo estaba preocupado y le dice a Tito, Tito, esto enseña. Esto es lo que debes enseñar. Mira versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cristo viene? ¿Puede venir hoy? ¿Te puede pillar robando? No, no voy a robar, pastor, pero ¿te puede pillar si lo estás haciendo? Claro, como que los atrapé allí, ¿no? Cayeron algunos, ¿ah? Después vamos a hablar de eso, pero supongamos que usted está en una mala obra. ¿Cristo puede venir en ese minuto? Por supuesto que sí. ¿Y qué sería, hermano, que el Señor nos pillara justo en ese minuto de pecar? Si creemos que Cristo viene, Pedro lo dijo también, cuán justa y piadosamente debe ser nuestra manera de vivir. Si el Señor viene, y puede venir en cualquier minuto. Y si eso lo creemos, si eso doctrina en mi corazón, entonces eso debe ser práctico. ¿Qué significa me cuido? Porque Cristo viene. Es una de las razones por qué me cuido. Porque Cristo viene. Y yo no quiero el día que Él venga, que me encuentre en mis pecados. Sino, obviamente, viviendo mi fe. Mire versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, dice Pablo a Tito, y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque probablemente más de alguno cuestionaría diciendo, oye, pero ¿por qué tanto? Porque Dios lo exige. Porque es testimonio para Dios. Porque de esa forma adornamos la doctrina. Entonces no es cuestionable.
Todos tenemos que ponernos en la misma balanza y estar de acuerdo que la santidad conviene a la casa de Dios. Tercer aspecto público, nuestra casa. Primero hablamos de ¿qué? De nuestra iglesia. Públicamente, hermanos, debemos hacer un buen testimonio como iglesia o como creyentes en la iglesia. Segundo, nuestro trabajo. Y tercero, para terminar, y aprovechamos a saludar que estamos en el Día del Papá, ¿cierto? Qué bendición ser padre, ¿o no? ¿Cuántos son padres acá? Bueno, le damos un aplauso a los papás en realidad. Yo quiero animarte hoy día. Y esa pausa, hermano, la hago porque de verdad quiero terminar este tema, esta exposición, hablando del último aspecto que nos convoca a nosotros los hombres, que es nuestro hogar. Qué cosa más impactante y más difícil a veces, más triste a veces y a veces tan conmovedora. Mi querido hermano, no hay lugar donde nos conocen mejor que en nuestra propia casa. Allí es donde te conocen más y mejor que nadie. Una vez un pastor estaba acá adelante y desafió a su iglesia, le dice: a ver, ¿a quién de ustedes yo alguna vez le he robado? Nadie se paró. ¿De quién de ustedes alguna vez yo he hablado mal? Ninguno se paró. Después dijo: ¿a quién de ustedes cuando me necesitaron yo no lo fui a ver? Y se paró su familia. Porque créalo o no lo crea, hermano, a veces a los que más dejamos son los nuestros por ayudar a otros. Y eso a veces a nuestra familia le pega. Pero nadie nos conoce mejor, ni a ti ni a mí, que nuestra propia familia. Ellos son los que pueden atestiguar si de verdad somos hombres fieles, si lo que se dice de aquí de verdad se ve y se vive en la casa. Y a ti, los que te van a juzgar más duro, pero con mayor realidad, son los tuyos. En tu casa vas a demostrar quién eres como cristiano. Y de ahí parte el testimonio. No parte de aquí, parte de allá. Cuando usted sale de su casa y usted está en su casa y se envuelve en sus cosas y sale a su trabajo y vuelve a su trabajo, como trata a su esposa, como trata a sus hijos. Nuestro hogar, nuestra casa, no hay un lugar donde nos conocen mejor que nuestra propia casa, nuestra propia familia. De ahí brotan, hermanos, las opiniones más objetivas de quienes somos en realidad. A veces las más duras de aceptar también, seamos honestos. No nos duele a veces cuando los hijos nos dicen: pero papá, usted es así, así, así. Y uno dice: yo no soy así. Pero son 3, 4, 5 votos contra 1. Y uno tiene que aceptar, hermano, que probablemente ellos tienen razón y yo no. La opinión de nuestra familia es probablemente lo más cercano a lo que es en realidad nuestra realidad, para que lo considere. Esto, aún viniendo, y quiero decirte algo que quizá a alguno no le va a parecer, pero yo creo que es verdad esto, aún viniendo de aquellos de nuestra familia que aún no conocen a Cristo. Piénselo. Si la persona incrédula en nuestro hogar, siendo objetivo, no siendo malo, ¿cierto? Porque hay gente que es muy mala, que es incrédula, muy mala con uno. Hoy día en la tarde recordaba una hermana preciosa de esta iglesia y yo decía: Señor, yo de ella tengo puros lindos recuerdos, pero su familia nunca quiso venir a la iglesia. Y me preguntaba, ¿habrá hecho ella algo malo? Porque era tan piadosa, tan predicadora, siempre pedía oración por su familia y siempre le estaba hablando a su familia de Dios. La familia la odió por eso. La odió por eso. Nunca tuvimos una hija de ella aquí. Ella se fue con Cristo y su familia nunca vino a esta iglesia. Ya a ninguna iglesia. ¿Habrá sido culpa de ella? ¿Habrá fallado en algo con esos hijos? Bueno, yo no lo voy a saber nunca. Pero piense esto: si la persona incrédula en nuestro hogar, siendo objetiva la persona, no teniendo rencor ni rabia contigo, una persona objetiva, habla bien de nosotros, siendo incrédula dentro de nuestra casa, es porque te has ganado un aprecio por causa de tu testimonio y una posibilidad de que él o que ella abracen tu misma fe. Te has ganado ese derecho o esa posibilidad. No sabemos si se van a convertir o no, pero no van a poder decir nada malo de ti porque no han visto nada en realidad malo en ti.
Si la persona incrédula dentro de nuestro hogar habla pestes de nosotros, deberíamos considerar las razones de tan mala opinión. Porque esto sin duda cierra cualquier oportunidad que esta persona se acerque al Señor. Y eso es una tarea para tu casa. ¿Cómo te miran en tu casa? ¿Qué piensan de ti? ¿Sabe que a veces es bueno destapar esa olla? Porque a veces brotan cosas terribles de allí, pero qué bueno. Quizás es tiempo de pensar si no lo estamos haciendo bien, o quizás lo estamos haciendo muy mal, o quizás no estamos llegando al punto, a la necesidad de ellos o de ellas. ¿Quién sabe? De tus hijos, de tu esposa, ¿quién lo sabe? Creo que este, hermano, fue la motivación que tuvo Pedro en mente cuando habló de nuestro comportamiento con nuestra esposa. Mire 1 de Pedro capítulo 3, verso 7. Pienso que Pedro estaba preocupado del testimonio de los cónyuges. No solo del esposo, también de la esposa, pero calza para nosotros. Hoy día estamos hablando con los hombres. Mire 1 de Pedro 3, 7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nótese que hay una palabra que encadena este pensamiento con el verso 1. Dice, vosotros maridos igualmente. ¿Igualmente qué? Igualmente que las mujeres del versículo 1, por decirse lo más simple, que ellas tenían que ganar a sus maridos con el testimonio, no con sus palabras, sino con su conducta. Y Pedro dice en el verso 7, vosotros maridos igualmente, igual que ellas, con su conducta tienes que ganarte a tu esposa. ¿Cómo? Viviendo con ella sabiamente. Hermano querido, nunca terminamos de conocer a una esposa. ¿Saben por qué? Porque ellas son igual que nosotros, nuestra vida va cambiando. Uno piensa que va a llegar el punto de conocer total, absolutamente a la persona que Dios puso a nuestro lado. Imposible, además las mujeres cambian cada cierto periodo, cambian, hermanos. Es la misma mujer, pero cambian. ¿Le ha cambiado el carácter a su esposa después de tener hijos? ¿Y después del segundo hijo le cambió de nuevo? ¿Y después del tercer hijo le va a volver a cambiar? Y cuando piense que es tan estable va a venir la menopausia. Y ahí la va a tener 5 años con hormonas y tratamientos y tratando de entenderle. Y cuando llega a eso va a cambiar de nuevo. Mire qué gozo, hermano. La misma mujer, pero en diferentes estados. Sólido, líquido, gaseoso y todo lo que usted quiera. Va a cambiar. Eso no va a parar nunca. Bueno, aquí hay niñas, perdón. Pero va a ser así la realidad. De solteras son unas, de casadas son otras, de embarazadas son otras, de madres son otras, de abuelas van a ser otras y de suegras son otras. Pero es la misma mujer. ¿Por qué cree que Pedro dice, y Pedro que fue casado, lo dice por experiencia, que dice, vivid con ellas sabiamente? Viva observándola, viva escuchándola, tome tiempo, porque usted en algún punto no la va a conocer si no gasta tiempo con su esposa. Esto no es una charla de familia, es una cosa de santidad, pero creo que esa fue la motivación de Pedro, hermano, cuando la tuvo, tenía en mente esto, qué cosa un comportamiento con nuestra esposa, que habla también de santidad. Job, y eso estamos hablando, hermano, del testimonio de nuestra familia, ¿ok? Job creo que también pensaba en esto cuando hizo pacto con sus ojos. Mire Job capítulo 31, me encanta el pasaje, pero es un pasaje que nos avergüenza, ¿no? Que nos llama a hacer un cambio radical. Job, hermano, siempre creo que fue radical consigo mismo. Él no obligó a nadie, pero él esta carrera la corrió. ¿Cuál fue su carrera? Capítulo 31 de Job, verso 1 al 4. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar una virgen? Y no está hablando de una estatua católica, ¿ok? Por si acaso. Porque qué galardón me daría de arriba Dios. ¿Y qué heredad, qué recompensa el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío? Y extrañamiento, confusión para los que hacen iniquidad. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Qué buenas preguntas, ¿o no? Ahí tenemos otro sermón, pero no lo voy a dar hoy día. Ahora, Job pensaba, hermano, en esto cuando hizo pacto con sus ojos. ¿En qué? En su testimonio delante de su esposa y de sus hijos. Él hizo un pacto con sus ojos. Probablemente lo hizo antes de tener a sus hijos, pero Job tuvo muchos hijos. Y una cosa que me encanta de la vida de Job es que a la suma de su temor a Dios, que era primario, sin duda pensaba en sus hijos, en su responsabilidad como sacerdote de su hogar y también como ejemplo de su esposa. Estoy seguro que Job, hermano, siempre pensaba, mis hijos están aquí, Dios primero está allí, mis hijos están acá y mi esposa, yo tengo que honrarla.
¿Cómo yo con esa suma de responsabilidades tendría la libertad de no hacer un pacto? ¿Cómo tendría la libertad de andar mirando a una persona, a una mujer que no es mi esposa? ¿Cómo tendría yo esa libertad? ¿Cómo sé yo que él era una autoridad? Mire Job capítulo 2, versos 9 y 10. Algo para mí impactante y como hombre creo que es nuestra meta, nuestro desafío. Job capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Se acuerda que Job cae en desgracia, lo pierde todo, pierde a sus hijos, pierde todo? Le quedan 2, 3 sirvientes que fueron usados para dar la noticia y su señora. Eso es todo lo que le queda. Más a Job, después de perderlo todo, le vino una sarna maligna de la cabeza a los pies. Tanto así que se tiraba ceniza, se raspaba. Él estaba en una desesperación, en un shock. Emocionalmente ya no tenía nada, físicamente no le quedaba nada. Él se estaba muriendo, le quedaba un hilo de vida y ese hilo de vida era con dolor. Cuando lo ve la esposa piensa igual que una persona del mundo, diciendo, ¿cómo hago que este hombre, pobre hombre, deje de sufrir? Y se le ocurrió una brillante idea a la esposa. Mire el verso 9. Entonces le dijo su mujer, cuando lo vio sufrir tanto, ¿qué le dice? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Bueno, algunos hermanos dicen que este pasaje obedece a que la mujer tenía pena, lástima y era tan piadosa que ya no quería ver a su esposo sufrir y por eso le dice, esposo mío, cariño mío, amor de mi alma, maldice a Dios y muérete. No le suena, ¿cierto? A mí no me cuadra por ni un lado esa explicación. ¿Y por qué tampoco me cuadra? Por la respuesta que le dio Job. Porque Job, mis queridos hermanos, tampoco le dijo, mi amor, gracias por pensar en mí, pero no voy a hacer eso ya. Voy a esperar un poquito más a ver qué es lo que Dios dice. No. Esto para mí, hermano, lo voy a sacar del tema un minuto, pero es igual que cuando dicen que Pedro era un hombre de fe, aunque se hundió, fue el único que salió allí, se animó. Hermano, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe. Así que no celebre lo que Cristo no celebra. Los que son motivacionalistas, hermano, es, no, pero ahí hay un hombre de fe. Claro, se hundió, pero él fue el único que se atrevió. Hermano, ¿qué dijo Jesús de ese acto de Pedro? ¿Lo criticó o no? Sí. No, hermano, no alabemos lo que el mismo Señor critica. ¿Qué saca usted de decir, Señor, yo quiero ir a ti? Después te empiezas a hundir, ay, sálvame. ¿Pero para qué entonces pidió bajar? Si usted va a poner la mirada en Cristo, no se anda arrepintiendo después. Tome una decisión. Y a pesar del viento y las olas, hermano, ¿quién te llamó? ¿Quién te capacita? Cristo, ¿o no? Entonces, mi querido hermano, no alabemos lo que no tenemos que alabar. Si Cristo lo criticó, critíquelo porque eso es criticable. Esa no es la forma de vivir la fe. Eso es un hombre de poca fe, que las situaciones lo hacen tambalear. Y cuando estemos allí hundiéndonos, también tenemos que criticarnos diciendo, soy un hombre de poca fe. Tampoco alabemos a la mujer de Job. ¿Por qué? Porque Job tampoco le dijo, mi amor, gracias. Eres tan considerada conmigo. Sé que quieres lo mejor para mí, pero no me voy a morir, ni voy a maldecir. No fue así. Mira lo que dice Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Le respondió bonito o feo? Sea honesto. Feo. ¿Fue directo, Job? Sí. ¿La retó? ¿La retó, hermano? ¿Usted puede retar a su esposa? Que quede entre nosotros nomás. ¿Por qué la retó? ¿Por qué le dijo, párate allí? Porque estaba hablando como ¿qué? Como una mujer que no conocía a Dios. Y Job dijo, hasta ahí te aguanto. Yo estaré maltrecho, yo estaré arruinado, pero yo soy tu autoridad. Y tú estás hablando como una mujer que no conoce a Dios. ¿Sabe lo que me encanta de ese pasaje? No que anda retando a la señora, sino la autoridad que tuvo Job. Aún habiendo perdido todo, hermano, Job nunca dejó de ser su autoridad. Y nunca dejó de tener autoridad frente a su esposa, que era la familia que le quedaba porque sus hijos habían muerto. ¿Por qué Job tenía autoridad? Por el capítulo 34, ¿o no? O el capítulo 31, perdón. Porque él había hecho pacto con sus ojos. Él era un hombre de integridad, tenía autoridad.
Un hombre, hermano santo, tiene autoridad frente a su esposa. Y aunque las cosas en nuestra vida pueden ir muy mal, si alguien me viene a criticar, si me criticas porque yo ando en pecado, no es así, porque yo no ando en pecado. Quizás Dios me quiere probar, pero no es porque yo me ando metido en pecados. Es porque Dios me quiere probar. Eso fue Job, un hombre íntegro, que podía defender su causa incluso delante de su esposa, quien era la que más lo conocía. Qué bueno sería que nosotros fuésemos de ese tipo de hombres. Bueno, Job tuvo integridad. Esto le hizo, hermano, actuar como sacerdote, como el pastor de su esposa. ¿Cuáles son las áreas en las cuales Dios nos pide honrarlo en casa? Anótelas: padre de familia, esposo, proveedor, gobernador, administrador, líder, servidor y sacerdote. ¿Las anotó? Estas son las pocas cosas que usted tiene que hacer para honrar a Dios. Tiene que ser un buen padre de familia, un buen esposo, un buen proveedor, un buen gobernador de su casa, un buen administrador, un buen líder, un buen servidor y un buen sacerdote. No escuché ningún amén. Quizás nadie lo cree que va a llegar a eso. Pero hermano, ya la lista suena interminable y la suma de ellas es imposible de cumplir. Esto nos suena a nosotros igual que cuando las mujeres leen Proverbio 31, ¿cierto? De la mujer virtuosa. Las mujeres dicen, lindo pasaje, pero yo nunca voy a llegar allí. Cuando hablamos de un hombre y sus responsabilidades, nos suena igual. Qué lindo todas estas responsabilidades, pero yo no voy a llegar allí. Querido hermano y amado hermano, quiero darle ánimo. Dios, primero, no nos pedirá algo que Él sepa y que no podemos cumplir. Y segundo, nunca nos ha pedido que hagamos todo esto solos. ¿Qué dice Juan capítulo 15? Tómelo como promesa para usted. Tómelo como principio para usted. Todos los días recuerde este pasaje. Cuando le cueste algo, cuando no pueda lograr algo, cuando esté luchando con algo, cuando se sienta fracasado en algo, tome esto como principio, hermano, básico para nosotros. Versos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué buen pasaje. ¿Qué nos recuerda? Que es verdad, tenemos un montón de responsabilidades, querido hermano, pero Dios nunca nos ha dicho que lo hagamos solos. Él siempre está para ayudarnos. Hay algo que te cuesta, hay algo duro para ti, difícil para ti, un pecado que superar. Se mencionaron en la primera charla muchos pecados, hermano. ¿Cuántos de esos no nos señalan directamente? Pero yo quiero salir de ahí, Señor, ¿cómo lo hago? Ya me da vergüenza andar diciendo todos mis pecados y mis problemas. ¿Cómo puedo salir de ahí? Esta es la respuesta. Hudson Taylor dicen que tenía un problema terrible de carácter y él cuando encontró este versículo descansó. Él dijo que siempre quería cambiar eso del mal carácter, hasta que un día se topó con este pasaje y descansó en que no se trataban de sus fuerzas, sino de las fuerzas que Dios le da al hombre que busca a Dios. Es su gracia, porque no lo puedo hacer solo, porque si yo lo hago solo, entonces el aplauso es para mí, pero cuando yo lo hago en Dios, la gloria es para Él. Y querido hermano, si algo te cuesta darle gloria a Dios, eso que te cuesta te va a llevar a tus rodillas y cuando vayas a tus rodillas vas a experimentar el poder de Dios. Y cuando experimentes el poder de Dios, la gloria será de Él. Porque usted y yo no cambiamos solos, es imposible. Pero cuando eso te lleva a buscar a Dios, hermano, esa es la meta de tus pecados, de nuestros problemas, de nuestras flaquezas. Al final se cumple algo glorioso. Puedo buscar a Dios en mis flaquezas. Amén. Bueno, termino con esto. Me desafía lo que Pablo enseñó en 1 Corintios capítulo 14. ¿Sabe lo que enseñó allí? Vaya a 1 Corintios capítulo 14. Me desafía eso y aquí termino mi pensamiento, mi participación. De algunos dirán, por fin. Bueno, allá va. 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35. ¿Qué dice? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice.
Y si quieren aprender algo, pregunten en casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Mire qué interesante. Me desafía lo que Pablo enseñó en 1 Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Amén. Oh. ¿Es Biblia, hermano? ¿Amén o no amén? Amén, dicen. Muchos dirían, sí, amén, que se callen. Pero no es mi punto, sino la primera parte del verso 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Cuántos hombres hoy están mejor preparados en lo espiritual y en el conocimiento de la palabra de Dios que sus esposas? Y se acabaron los amenes. ¿Cuántos maridos en realidad, los maridos de hoy, son sacerdotes en su hogar y tienen la autoridad para enseñar a sus esposas o a su esposa y a sus hijos? Hermano querido, este es el punto. El hombre en su hogar tiene mucha responsabilidad, porque tiene a sus hijos mirando cuál es su comportamiento frente a los demás. Tiene a su esposa que lo observa cómo vive su fe. Incluso a veces tiene parte de la familia extendida. ¿Qué es la familia extendida? Bueno, la que no es nuclear. Me dejó en la misma, pastor. Padre, o sea, esposo, esposa, hijos. Eso es la familia nuclear. La extendida, los que están fuera de esa familia, que sería la suegra, el suegro, un primo, un tío, un vecino, alguien cercano a ti, extendida. Mi querido hermano, tenemos esa bendición, tenemos la oportunidad de mostrar nuestro testimonio frente a veces nuestra familia nuclear y a veces la familia extendida. Amados varones, Dios nos ha dado una oportunidad extraordinaria para dar testimonio de lo que Él hace en una vida común y corriente como la nuestra. Piénselo así, Dios te ha rodeado de personas cercanas para que tu vida se transforme en un impacto espiritual para ellos. Y sin duda, parte importante en que esto se logrará será por medio de una vida santa. Si no estás más preparado que tu esposa, si de verdad en tu trabajo tú no eres un modelo a seguir, si de verdad en tu iglesia tú no estás cumpliendo con la labor tuya como cuerpo de Cristo, querido hermano, es tiempo de ser santo. Amén. Vamos a orar. Y en este minuto yo voy a hacer un llamado. No se hace mucho, pero yo lo voy a hacer. ¿Cuál es mi llamado para ti? ¿Cuántos de ustedes hoy de verdad Dios les habló? ¿Cuántos de ustedes hoy sintieron que Dios quería algo de ti? ¿Cuántos de ustedes hoy se sintieron amonestados, contristados, exhortados, desafiados? Y si te pasó algo de eso, si en algún momento Dios te emocionó con una verdad de su palabra y de verdad te tocó el corazón, yo te pido que te pongas de pie. Quiero saber a cuántos aquí Dios obró. En cuántos de los que están acá Dios algo les dijo, algo les impactó, algo les tocó el corazón, en algo los quiso hacer reaccionar. ¿Cuántos de los que vinieron se van a llevar algo allí espiritualmente hablando? Yo quiero que te pongas de pie todo aquel que sintió de Dios ese trabajo. Y le damos gloria a Dios por eso. Porque no es nuestra obra, querido hermano, ni de Rodrigo ni mía, es la obra del Espíritu Santo hoy día trayéndote. Y yo quiero que si Dios te habló algo, ahora tú habla con Dios de lo que te habló. Por favor, tómate este minuto, hermano, este es tu tiempo. Somos hombres, no lloramos casi nunca. Este es el tiempo que quizás tenemos que derramar nuestras lágrimas y decirle a Dios, Dios, este es mi tema. Por favor, entrégaselo a Dios. Dile, Dios, este es mi tema. Los hombres no tenemos tantos temas, hermano, pero los que tenemos son complejos. Si Dios te habló en un área específica, por favor, ahora habla con Dios de ese tema. Él ya te habló, habla tú con Él. Señor amado, somos hombres.
polvo. Polvo, Señor, de esta tierra, y a veces tan frágiles y débiles, tan pecadores, Dios. De alguna forma desnudaste nuestra alma hoy día en el sermón de nuestro querido Pastor Rodrigo. Y hoy, Señor, nos llamas a la reacción. Nos dejaste en evidencia, Dios, con tu palabra. El salmista, Señor, lo dijo: si Jehová mirara a nuestra iniquidad, ¿quién quedaría en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Qué impactante pasaje, Dios. Yo sé, Señor, que no nos trajiste solo para revelar nuestra maldad, para dejarla al descubierto, sino para otorgarnos el perdón cuando nos arrepentimos. Gracias por ser el Padre más especial que podríamos tener en nuestra vida. No sé si todos, Señor, acá disfrutamos de un Padre terrenal, pero los que somos tus hijos disfrutamos de un Padre celestial. Y este Padre es muy bueno con nosotros. Día por día está dispuesto a perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias. Hoy, Señor, yo te pido que estos varones que están acá se vayan animados, pensando, Señor, que la santidad es una meta, pero no solos. No podríamos solos, de ninguna forma, Señor, ni llegar a la salvación, ni tampoco generar la santificación en nuestra vida. Es algo que nosotros podríamos hacer. Ni entendíamos, Señor, estas cosas antes de conocerte. Somos igual, Señor, que aquel ciego que dijo: yo lo único que sé es que ayer era ciego y ahora veo. Y ni siquiera entendía por qué había pasado eso en su vida. Muchas veces, Señor, así en nuestra vida. Gracias porque hoy día sabemos que tenemos un Padre celestial que nos cuida, que nos ama, pero que también espera de nosotros algo, que es que representemos su nombre, Señor, y que esto sea a través de una vida santa. Yo te pido que usted perdone nuestros pecados. Usted sabe, Señor, cuáles son nuestras cargas, nuestros pesares, nuestras penas, nuestras lágrimas privadas, de las cuales, Señor, muchas veces caemos en derrota y somos humillados. Y sin duda el enemigo, Señor, saca de allí mucho material para acusarnos. Y a algunos, Señor, ya les quebró la conciencia, ya no tienen autoridad, porque sienten que su pecado, Señor, es más en su vida que la obra tuya de gracia. Ayúdanos a recordar, Señor, que la gracia sobreabunda cuando el pecado está presente. Querido Dios, en ti hay perdón. Y yo te pido que estos varones y todos nosotros podamos irnos de acá con el deseo profundo de agradarte a ti. De no vivir en nuestros pecados, de renunciar al pecado, Señor, y volver a comenzar. Gracias, Señor, por darnos esta conferencia. Qué privilegio como iglesia tenemos de tener a estos preciosos hermanos aquí. Quizás no nos veamos más hasta un año, pero permita a Dios que el próximo año, si se hace la pregunta una vez más, si estamos aquí, si estamos haciendo otra vez la pregunta, si crecimos, que haya un rotundo sí o un rotundo amén para la gloria tuya. Gracias, Señor. Gracias por conocernos y amarnos. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados. Gracias.